hemos convidado para conversar sobre este polémico tema de la llamada tabla de porte, que en realidad estableció un umbral para poder diferenciar al consumidor del microtraficante. Hay una pugna, porque hay quienes dicen que debería haber un endurecimiento de las penas, que debería levantarse o darse de baja esa tabla. Incluso una comisión legislativa recién formada recomienda penas sumamente severas. En fin, ya sabemos el contexto. ¿Usted cree, abogado, que debería eliminarse la tabla o el umbral? Buenos días, Jimmy. Buenos días a toda la ciudadanía. Un gusto estar en este espacio. Gracias por la invitación. Creo que lo primero que hay que decir es que este es un tema tan complejo, el tema del consumo de drogas, ¿cierto? El tráfico de drogas es un tema tan complejo que no puede resolverse de manera intuitiva. Es decir, el sentido común no nos alcanza para proponer soluciones. Creo que ninguna rama del conocimiento. El sentido común quizás para sostener una conversación, pero ya para proponer soluciones a problemas difíciles hay que ir más allá del sentido común. Entonces yo lo que veo... ¿Me escucha? Sí, claramente. Claramente. Entonces sí. yo lo que veo es que este grupo de asambleístas, claro, conversando en el pasillo seguramente se les ocurre esta idea, o lo más probablemente es que escuchan la opinión, ¿no es cierto?, de la ciudadanía, que es popular el tema de eliminar el porte mínimo de drogas, porque se cree, sin mayor conocimiento, que esto va a reducir el consumo, y esto no tiene ningún sentido. Yo creo que lo que hay que decir sobre esto también es que en todos los países racionales, democráticos, existe este porte mínimo. ¿Por qué razón? Porque el consumo de drogas no es punible en ningún lado. Vamos, China, en Corea del Norte, pero en los países democráticos el consumo de drogas no es sancionado. Lo que se sanciona penalmente es el tráfico de drogas. Y entonces los países han ido evolucionando en este sentido, como usted bien lo dijo, para poder diferenciar al consumidor del traficante. Entonces antes en el Ecuador teníamos, claro, teníamos una ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas con penas súper altas, ¿cierto? No había ninguna distinción entre la proporcionalidad de la pena en función de cuánto se estaba traficando. Y entonces teníamos que alguien era detenido con, no sé, 2 gramos de marihuana y era condenado a 8 años de cárcel, ¿cierto? Entonces era una locura lo que pasaba en nuestro país. Y tomando el ejemplo de otros países, Colombia, Perú, México, Estados Unidos, toda la comunidad europea, lo que se hizo es implementar una tabla de porte mínimo para poder distinguir al consumidor del traficante, ¿no es cierto? Entonces, sobre esto, si alguien tiene, y además que fue rebajada, ¿no? Cuando esta tabla fue creada, al poquísimo tiempo, en ese momento que era el gobierno de Correa, al poquísimo tiempo se redujo a límites muy, muy bajos el tema del porte. Y claro, con la consecuencia de que aumentó de manera dramática las personas privadas de libertad. Por eso fue que llegamos a tener 40.000 presos, ¿no? Porque en los años anteriores se empezó a perseguir a pequeños traficantes o a consumidores y a llenar las cárceles. Entonces, este es el sentido de tener esta tabla, ¿no es cierto? El tratar de distinguir quien tiene menos de estas cantidades, se presume que son consumidores. ¿Qué es lo que dicen los promotores de esta medida, que sería pues endurecer las penas y eliminar la tabla? Que la tabla o el umbral ha estimulado el trabajo de los microtraficantes, que comercian pequeñas cantidades amparándose en esa tabla, en el umbral. Y esto puede ser verdad. Esto puede ser verdad porque, claro, usted tiene un porte mínimo y dice, bueno, de cocaína puede tener hasta un gramo de cocaína, ¿no es cierto? Es lo que puede portar. Pero lo que están entendiendo mal, y yo creo que incluso hay un error aquí por parte de la policía y del sistema de justicia, es que quien está comercializando, traficando, vendiendo en las esquinas, vendiendo en los colegios, no importa que esté vendiendo por menos del límite permitido de porte. Si es que la persona está vendiendo, esa persona es traficante de drogas y por lo tanto puede ser procesada penalmente, ¿no es cierto? Entonces no hace falta derogar la tabla para perseguir a los traficantes. De hecho, yo lo que creo es que al derogar, finalmente se deroga esta tabla, lo que va a hacer es más rentable el tráfico de drogas, va a ser más fácil quizás, no sé, la denuncia del
de la competencia en la esquina, es decir, va a incorporarse la policía en la persecución en estas peleas que hay entre las bandas, es decir, porque finalmente la prohibición siempre hace más rentable estos negocios ilícitos. Entonces, yo creo que de ninguna manera esto es una solución. Vamos a tener dos consecuencias necesarias, que es meter a la cárcel a consumidores, y los consumidores o los adictos son enfermos a los que hay que tratar, ¿no es cierto?, porque es un problema de salud pública. Uno, por un lado, es decir, meter a la cárcel a gente inocente y enferma. Y segundo, nos vamos a llenar nuevamente de miles de presos que van a darnos más problemas en nuestro sistema penitenciario. Esas son las dos consecuencias desastrosas de eliminar la tabla del porte mínimo. Bueno, y esto nos lleva a otro problema, antes de darle paso ya a Omar y a Noris. Y el otro problema es que es conocido que en todos estos años el Estado nunca ha tenido una infraestructura adecuada para poder atender a las personas adictas, muchas de las cuales no se rehabilitan porque no pueden pagar por estar internadas en un establecimiento legal 500, 600, 700 dólares. Recurren a aquellos irregulares en los que hay que pagar 50, 100 o un saco de arroz, qué sé yo. Pero realmente no hay una política, y no hablo de ahora, hablo de años, ¿eh? No hay una política de Estado para rehabilitar a los consumidores. No hay una entidad del Estado que se encargue de la salud mental de las personas, ¿cierto? Y aquí incluidos los problemas de drogadicción. Entonces, claro, si es que el Estado no está en capacidad de atender esos problemas, porque finalmente la salud pública es un problema del Estado, los problemas de drogadicción es un problema de salud pública, esto es algo que el Estado es el encargado de proteger. Pero no se nos ocurre mejor forma, porque lamentablemente en nuestro país la solución a todos los problemas es reformar el Código Penal. Un poco en serio y un poco en broma, yo creo que habría que eliminar la comisión que tramita las reformas al Código Penal, porque eso nos está generando solo problemas, ¿cierto? Es un lío tener asambleístas entusiastas que creen que los problemas se solucionan con reformas al Código Penal. Abogado, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por su tiempo, abogado. Mire, a riesgo de que el gobierno diga que yo apoyo el narcotráfico y que la gente que apoya al gobierno me diga que soy un resentido social, estamos conscientes que si se eliminan estos umbrales, los que van a ir a parar a la cárcel son los pobres, ¿no? Bueno, hoy están yendo. Solo hay que ver cuáles son el porcentaje. El 30% de la población carcelaria son gente relacionada con drogas, y de ese 30%, la inmensa mayoría, no la totalidad, son personas pobres. Son muy pocos los capos del narcotráfico que están en la cárcel, ¿no es cierto? Generalmente quienes caen son los pobres, que son las mulas del narcotráfico, que son los microtraficantes. Así que con esto lo que vamos a seguir es quizás a duplicar el número de presos en esas circunstancias, y seguramente si se trata de consumidores, ni siquiera de traficantes, lo que vamos a hacer es condenarlos ya a una vida delictiva. No, abogado, y es que volviendo al tema de que es un problema de salud pública que se da en todos los estratos. O sea, aquí se piensa que el consumidor solamente vive en barrios marginales o suburbanos, cuando los que estamos aquí, usted y los que nos estamos viendo, sabemos que también porque es un problema de salud. Es como la diabetes. Eso lo decía ayer. Es como la diabetes. Es un problema con el que vives toda tu vida, que lo puedes controlar, pero que necesitas un tratamiento. Entonces, pero insisto, las cárceles se llenan de pobres adictos. Pero jamás vamos a ver a una persona de clase media alta guardando cárcel por el tema de consumo de drogas. Es verdad, Omar, y aquí quizás una anécdota. Yo he estado en reuniones con autoridades públicas en las que se habla del tema del problema del consumo de drogas y cómo combatirlo, y el tema de la cárcel, que es lo primero que se les ocurre. Y en estas reuniones he estado con gente que uno sabe que son consumidores de drogas. Entonces regresa a ver de qué me estás hablando si tú eres un consumidor. Claro, porque es lo que dice Omar. Tiene la confianza de que no van a ser clientes del sistema penal. Quienes son clientes del sistema penal, es verdad, son los pobres. Así no le guste a un sector de la población escuchar esto. Pero es verdad, una persona que tiene, digamos, con recursos económicos, claro, el derecho lo ampara, ¿no? Porque incluso la Corte Constitucional, la Corte Constitucional dijo que estos umbrales de droga, esta tabla que permite el porte mínimo, es simplemente referencial. Y que si una persona tiene más de este porte mínimo, no se presume el tráfico, se presume el consumo, y que es la fiscalía la que tiene que probar que se trata de traficantes. Porque esto es así.
El consumo no es punible en ninguna parte del mundo. Lo que se sanciona es el tráfico. Y entonces, lo que hace nuestro sistema de justicia y lo que hace nuestra policía es que si una persona está aportando cierta cantidad de dinero, se presume, cierta cantidad de drogas, se presume que es para el narcotráfico. Pero lo que tiene que hacer la policía es hacer una investigación, un seguimiento. Con el teléfono celular, un policía puede grabar ya a una persona que está vendiendo en la esquina. No importa cuánto, más, menos de la tabla, no importa. Pero si ya está haciendo el acto de comercializar, esa persona ya puede ser procesada penalmente. Abogado, y eso es lo que yo le iba a preguntar. Vamos a plantear los escenarios. Usted es policía y se encuentra con un joven, un adulto, una adulta, distintamente de edad, porque este también es un problema de salud que atraviesa todas las edades. Y lo encuentra con 3 paquetes de cocaína. ¿Qué se tiene que hacer? Porque eso es lo que la gente dice. Que, no, es que la policía, hay mucha gente que cree que la policía va con balanza por las calles y va a ver, deja ver cuántos que tienes y le pone la balanza. No es así. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, en este caso la policía lo que hace es detener necesariamente, ¿no es cierto? Le lleva a la unidad de flagrancia y en la unidad de flagrancia sí van a hacer un pesaje. Sí van a hacer un pesaje, porque eso, insisto, la tabla nos sirve para hacer esta diferenciación. Pero el problema después de todo, el problema radica en que hay una creencia equivocada de que la tabla esta ha permitido o ha promovido el consumo y que ahora hay más consumo por eso. Y esto no hay al menos una estadística, ¿cierto? Una investigación científica real que nos diga que realmente hay una correlación entre estos dos hechos. En donde sí hay una correlación es que con la tabla las personas con problemas de adicción, los consumidores, tienen mayores garantías de no ser encarcelados. Eso sí hace la tabla. Lo otro, decir que con la tabla hay mayor consumo, es simplemente una percepción ciudadana. Esto tendría que ser acompañado de una base científica, y yo estoy convencido de que esto no va a existir, primero porque nunca se lo ha hecho, y segundo porque no tiene relación. Entonces, si lo que nos preocupa a nosotros, hay 2 problemas ahí, la salud pública o los problemas de seguridad. Y la tabla no tiene que ver con ninguno de los dos. No vamos a desconocer que hay un mayor consumo, digamos que hay un ascenso en el consumo de drogas, y esto tiene que ver con nuestro modelo de sociedad, tiene que ver con la soledad de los jóvenes, con la pobreza, ¿no es cierto? Hay múltiples causas que no es la tabla, ¿no es cierto? Y no es algo que lo vamos a solucionar aquí en una conversación en este espacio o en una reforma legal. Estos problemas el mundo los viene trabajando. Los Estados Unidos han implementado esta guerra contra las drogas hace 50 años. Y los Estados Unidos son los mayores consumidores de cocaína del mundo. Entonces, no pasa por una solución sencilla, pasa por, quizás globalmente, ¿no es cierto?, ver los ejemplos de otros países, por ejemplo, Suiza, Portugal, Holanda, han reducido el consumo de drogas en su población. Islandia, ¿cómo lo han hecho? Lo han hecho a partir de la legalización, a partir de la educación, y de que esas enormes cantidades de dinero que se invierten en la guerra contra las drogas sean invertidos mejor en educación y en prevención. La última de mi parte, abogado. Hay otra que dice, esta es otra frase muy común entre las personas que apoyan la eliminación de la tabla de umbrales. Dice, volviendo a penalizar por lo menos con el miedo, hacemos que el joven no pruebe droga. Porque eso dicen, es que ahora si los jóvenes saben que ya esa tabla no existe y que tengas la cantidad que tengas, vas a ir preso, ahí vamos a ahuyentar a los potenciales nuevos adictos, les va a dar miedo probar. ¿Eso es real? No, primero que no es real y segundo que es triste, ¿no? Es triste que la población tenga esta percepción de que la educación tiene que ser a palos, ¿no? La educación tiene que ser con violencia. Entonces, si yo quiero que la gente no consuma drogas, vamos a meterlos a la cárcel por ser consumidores. Entonces, yo digo, a ver, el principal problema de salud en nuestro país no es de drogas, es un problema importantísimo que hay que atenderlo. Pero el principal problema en nuestro país son las enfermedades estas del corazón, cardiovasculares, diabetes, relacionadas con la alimentación. Entonces, por ahí algún asambleísta ingenioso, por ahí se le puede ocurrir que a la persona que tiene diabetes o problema del corazón hay que meterla a la cárcel si compra, no sé, hamburguesas, ¿no es cierto? Al que compra hamburguesas y tiene diabetes tiene que irse a la cárcel. Es decir, las personas que se afectan a su organismo por la mala alimentación, para que se alimenten bien, los vamos a meter a la cárcel. Ese es el sentido que se está proponiendo cuando se dice que el tema del consumo de drogas tiene que ser sancionado. Por eso, el consumo, insisto, el consumo no es punible. Que es un problema, claro que es un problema. Que las drogas son malas, claro que son malas. Pero este no es un tema que se lo resuelve por vía del derecho penal. Es un problema que en nuestro país todo se quiera resolver por la vía del derecho penal.
Abogado, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Abogado, la tabla por sí sola no resuelve el problema del microtráfico. Fue creada para evitar criminalizar el consumo, lo hemos dicho de forma reiterada, pero no hubo un acompañamiento real cuando se creó la tabla. Entonces crearon una tabla y luego dónde y qué pasó y qué podemos hacer para evitar que siga pasando todo este vacío que se creó en el tema de prevención de consumo de drogas y en procesos de rehabilitación eficaces y reales. Porque, por ejemplo, los consumidores que existen y que están presos dentro de las cárceles no tienen un proceso de rehabilitación, todo lo contrario. Entonces, el debate, y lo decía ayer y voy a insistir en esto, se centra en si hay la tabla o no hay la tabla. El debate debería estar qué está haciendo el Estado y qué están haciendo los gobiernos locales en general y el gobierno nacional en prevención. Es que es finalmente ese fetichismo legal que tenemos en nuestro país, en donde se cree que los problemas de seguridad, se resuelven a partir de las reformas del Código Penal. Por ejemplo, ahora recientemente estaban proponiendo la creación de un tipo penal de las vacunas. Como antes se creó en el Código Penal el secuestro exprés, ¿cierto? Que son conductas que ya están previstas en la legislación. Cuando hablamos de vacunas, hablamos de la extorsión. Cuando hablamos del secuestro exprés, hablamos del secuestro extorsivo. Y entonces nuestros asambleístas, porque lamentablemente lo hacen simplemente con el sentido común, con la conversación por ahí en la tienda, en el bar con alguien, ya se les ocurre la gran idea. Entonces nos proponen soluciones que al final lo único que nos van a provocar es decepción. Porque cuando el derecho penal se lo utiliza de manera simbólica, se hace la reforma y de inmediato la ciudadanía se siente decepcionada porque los delitos se siguen cometiendo. Entonces, volvamos al tema de la tabla. La tabla esta del porte mínimo no fue una medida para prevenir o para bajar el consumo de drogas. No tiene nada que ver con eso. La tabla del porte mínimo fue una política criminal tendiente a evitar el uso abusivo del poder punitivo en contra de los consumidores. ¿Cómo hacemos para diferenciar a consumidores de traficantes? Con un porte mínimo. Esto no lo hizo solo el Ecuador, no es que nosotros nos hemos inventado esto acá, ya no hay nada nuevo bajo el sol, todo ya está descubierto. Lo que hizo el Ecuador es tomar prácticas de los Estados Unidos, Colombia, Perú, Chile, México, Europa, todo el mundo, e incorporó una tabla. E inmediatamente, cuando se incorporó esta tabla, y además no solo eso, sino que se incorporó la tabla y se establecieron proporcionalidad en las penas. Para el porte mínimo, tal pena, por tráfico medio, otra pena, máximo y alto. O sea, cuatro posibilidades de sanción. ¿Por qué? Porque antes no había esta proporcionalidad y habían estudiantes que por 2 gramos de marihuana terminaban condenados a 8 años de cárcel. Y eso es una locura por donde se lo ve. Entonces, estas dos cosas se implementó a partir del año 2014, pero sucede que nuestros políticos, movidos un poco por el populismo, ¿no es cierto?, porque la gente opina y la gente finalmente es la que mueve al político, el voto es el que mueve al político, de inmediato se bajaron los límites mínimos, ¿no es cierto?, y se aumentaron las penas, y con la consecuente aumento de las personas privadas de la libertad. Entonces, lo que quieren hacer ahora es seguir aumentando la posibilidad de meter a la cárcel a los consumidores. Okay. Abogado, ¿qué política pública de prevención existe en el Ecuador que ya esté instaurada y si existe primero y si existe, qué pasa que no se está ejecutando? ¿Política de, perdón? Política pública en torno al tema de prevención. Ok. Yo no veo honestamente. Si uno hace las cuentas, digamos, yo creo que esto se lo puede ver a partir del presupuesto general del Estado, cuánto se invierte en policía, en tribunales de justicia, en cárceles, es una cantidad enorme, muchísimos millones de dólares que se invierte por parte del Estado en la persecución del delito, es decir, en la represión, ¿no es cierto? Y si esto lo comparamos con prevención, es una diferencia absolutamente abismal. Y yo creo que ahí pasa el problema del consumo. Simplemente voy a ponerles un ejemplo que veía hace poco leyendo en experiencias internacionales. A veces soluciones simples, ¿no es cierto?, o ingeniosas pueden tener consecuencias importantes. Por ejemplo, leía que en Inglaterra
había el problema de, como lo tenemos acá, ¿no es cierto?, de la alta siniestralidad de tránsito por consumo de alcohol. Y entonces a alguien se le ocurrió en Inglaterra que el problema es que se cierran los bares a las 2 de la mañana y que por lo tanto salen los jóvenes borrachos de los bares. ¿Qué hicieron? Quitaron la hora límite de cierre de los bares, permitieron que se amanezcan los bares abiertos y se redujo la siniestralidad de los accidentes de tránsito. Es decir, con este simple ejemplo, lo que les estoy diciendo es que las soluciones a los problemas de criminalidad, ¿cierto?, o los problemas de drogas, no pasa de ninguna manera por meter presa a la gente. Esto ya es el cansancio, ha sido demostrado. Hay países donde hay pena de muerte y se siguen consumiendo drogas, y entonces pasa por una acción más de políticas institucionales, de políticas públicas, que en el Ecuador ni siquiera tenemos. Antes teníamos el CONCEP. Hoy no tenemos una Secretaría de Drogas, hoy no tenemos una entidad que se encargue de la política de drogas o de la prevención de drogas, y por lo tanto esto hace que sin una política clara, obviamente no vamos a tener ninguna solución. Gracias al abogado Pablo Encalada, penalista, que nos ha acompañado para hablar de la polémica por el umbral de las drogas. Que tenga usted un buen día. Son las 7 de la mañana. Buen día con todos.